Muy bien, este es entonces el caso 2. Recuerda que teníamos un caso 1. ¿Te acuerdas que queríamos obtener un intervalo de confianza para mu? Y el caso 1 consistía cuando sigma era conocido. En este caso, sigma es desconocido. Estamos en el contexto en que estas observaciones provienen x1 hasta xn. Todas provienen de una distribución normal, mu sigma cuadrado. Y esto constituye una muestra aleatoria, es decir, son todas independientes e idénticamente distribuidas. Entonces lo que quiero recordar es un poquito la noción de la t-student, de la distribución t-student. Hay un video de la t-student. Si tú no estás familiarizado con esto, sí que sería mejor que vieras ese video primero y después entonces retomaras. La t-student directamente, voy a definirla, eso es una variable x partido por la raíz de y partido por nu, donde esta variable x tiene una distribución normal 0, 1. La variable y tiene una distribución chi cuadrado con nu grados de libertad y 3x es independiente de y. ¿Ok? Entonces, lo que tú haces acá es considerar una x particular para este caso. ¿Cuál es la que tú tomas? Bueno, yo voy a tomar en el numerador una x que es normal 0, 1. Esta, x menos mu partido por sigma raíz de n. Eso es normal 0, 1. Ya lo vimos. Y aquí voy a tomar una distribución chi cuadrado a mi conveniencia. ¿Cuál? N menos 1 por s cuadrado partido por sigma cuadrado dividido por los grados de libertad. Pero yo sé en el fondo que este n menos 1 s cuadrado partido por sigma cuadrado, eso es una chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad, que está haciendo el papel de la y. Entonces divido por sus grados de libertad, que en este caso es n menos 1. Entonces yo simplifico eso sigma, y lo que va a quedar acá es algo espeluznante de hermoso. Fíjate, nos queda s partido por raíz de n. Entonces, cuando nosotros conocíamos el valor de sigma, lo poníamos ahí porque esto se distribuye a normal 0, 1. Pero cuando no conocemos ese valor, lo estimamos. Y ahora esto tiene una distribución t-student con n menos 1 grados de libertad. ¿Y qué cosa es el s? Ah, bueno, el s es la estimación, ¿te acuerdas? Que hacíamos en estadística descriptiva, x sub i menos x al cuadrado. Entonces tú lo que haces es inyectar ese s ahí, la raíz de eso, ¿cierto? Y esto va a ser entonces un pivote. A ver, ¿este es un pivote? Claro, ¿por qué? Porque tenemos una cantidad que depende del parámetro, cuya distribución no depende del parámetro, solamente depende de los grados de libertad y el tamaño de la muestra es algo conocido para nosotros. Por lo tanto, esto es un pivote. Y esto nos permite entonces planteamos esta probabilidad entonces, la probabilidad de que haya un Q1 menor o igual que T menor o igual que un Q2, y eso con un coeficiente de confianza 1 menos alfa. Si tenemos eso, entonces ya el problema se resolvió. ¿Por qué? Porque el hecho de que esta distribución no dependa del parámetro de interés significa que estas cantidades Q1 y Q2 las vamos a poder calcular igual que antes. Entonces ahora la distribución en cuestión va a ser una t-student, pero tú sabes que una t-student también está centrada en 0, también es simétrica. Entonces lo que yo quiero es encontrar un valor de tal manera que esta probabilidad sea alfa medios, esta probabilidad en el medio sea 1 menos alfa, y esta probabilidad acá sea alfa medios. Entonces, lo que yo obtengo es el cuantil de la distribución t, que esto va a ser alfa medios, determinado por ese valor, y por los grados de libertad. Y como la distribución t es simétrica, entonces esto queda t de alfa medios n menos 1. Y ahí están entonces esos dos valores. Y ahora entonces yo reemplazo estos valores acá, y lo que me queda es esta probabilidad de que x promedio menos mu partido por s por raíz de n es menor o igual que t de alfa medios n menos 1, y esto es menor o igual que t que menos t de alfa medios n menos 1, y eso con probabilidad 1 menos alfa. Entonces ahora tengo que hacer tengo que invertir pivoteando, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por s raíz de n aquí, después sumar el x promedio en los tres lados, y después multiplicar por menos 1.
Entonces, esto es equivalente a la probabilidad de que X promedio menos T de alfa medios n menos 1 por S partido por raíz de n sea menor o igual que mu, menor o igual que X promedio más T de alfa medios n menos 1 por S partido por raíz de n, y eso con probabilidad 1 menos alfa. ¿Te das cuenta que lo que quedó aquí es el intervalo de confianza? Y este es el parámetro. Por lo tanto, un intervalo de confianza, entonces, para mu, cuando sigma es desconocido, de 1 menos alfa por 100%, es el promedio más menos la constante que esté de alfa medios n menos 1 por S partido por raíz de n. Y este es el intervalo de confianza que nosotros estábamos buscando. Lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer algunos ejemplos para ver cómo queda ese valor y también cómo funciona esto con una muestra aleatoria de tamaño n, porque ahora, ¿te acuerdas? A diferencia de lo anterior, el sigma te lo tenían que dar. En la práctica nadie nos va a dar el sigma. Entonces, si tú solamente tienes la muestra, bien podrías proveer este, que considera el S a partir de la muestra, X a partir de la muestra, N a partir de la muestra y esto a partir del modelo. Entonces podemos hacer el mismo ejemplo ahora. Si por ejemplo tú tienes que 1 menos alfa es el 95%, tú quieres tener un intervalo del 95%, esto implica entonces que alfa vale, o sea, alfa medios vale 0.025. Alfa 0.05 y alfa medios vale 0.025. Entonces lo que tú puedes hacer es buscar en la tabla tStudent este valor. Puedes buscar, imagínate por ejemplo si nosotros eligiéramos un n igual a 20 para ejemplificar esto. Entonces tú tendrías que buscar el t de 0.025 y 20 grados de libertad, y eso en tu computador o en la tabla puedes obtener un valor. Yo obtuve eso, 2.0860. Entonces esto viene a través de la tabla o computador o calculadora científica avanzada. ¿Okay? Entonces esa es la manera de calcular. Si tú tienes dudas respecto a cómo se calcula esto, puedes ver el video de la tStudent. Ahí está explicado con una tabla cómo hacerlo. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo en que vamos a construir un intervalo de confianza. Entonces lo que tú tienes que los pesos en gramos, ¿ya?, de cajas de cereal, deberían ser 500 gramos. Entonces lo que hacemos nosotros es, se colecta información, ¿ya? Se colecta información de 16 cajas, ¿ya?, del peso de esas 16 cajas. Y lo que se obtiene es esto, mira. 506, 508, 499, 503, 504. Y voy a escribir los valores. 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509 y 496. Entonces aquí hay 5, 10, 15 y 1, 16. Entonces, si el peso es una variable normal, ¿ya? Si el peso en general es una variable normal, entonces nos piden construir un intervalo de confianza del 90% para el contenido promedio de las cajas. ¿Ya? Para el contenido promedio de las cajas. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Lo que tienes es que x1 hasta x16 consideras que es una muestra aleatoria de tamaño n,
proveniente de una expresión mu normal, mu sigma cuadrado. ¿Cuánto vale sigma cuadrado? No sabemos. No sabemos. Por eso vamos a usar este caso en que la varianza es desconocida. Entonces lo que nosotros queremos es un intervalo de confianza para el promedio. Pero cuando se dice ahí el promedio, ¿a qué promedio se refiere? Al promedio poblacional. Porque una cosa que no mencioné yo, pero que no tiene ni un sentido, es que tú hagas esto. El intervalo de confianza para X promedio, eso es una aberración. O sea, eso se merece 0 puntos. Eso es horrible. Porque tú no haces intervalos de confianza de estimaciones. Haces intervalos de confianza de cantidades desconocidas. Parámetros fijos pero desconocidos. Así que esto no es para intimidarte, solamente es para enfatizar de que eso no tiene ningún sentido. Entonces, fíjate. Esto es, entonces, ¿qué cosa? Bueno, X promedio. Más menos la t-student. Ah, pero ahora la pregunta es la siguiente. Si yo tengo este alfa vale 1 menos alfa, vale 0.9. Ah, entonces esto implica que alfa vale 0.1. Y esto implica entonces que alfa medios vale 0.05. Entonces este t es de 0.05 y 16 grados de libertad o 15 grados de libertad. Ah, esto es n menos 1. Por lo tanto tenemos 16 observaciones. O sea, esto es 15. ¿Te das cuenta? Y aquí que tiene que ir S partido por raíz de n. Entonces yo quiero enfatizar esto porque cuando tú tienes la muestra, esta es tu muestra de 16 observaciones, de aquí puedes obtener el valor de X y el valor de S. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de X en este caso? 503.75. Y el valor de S, 6.20. ¿Ok? Entonces siempre existe la curiosidad de saber por qué estoy usando el caso en que sigma es desconocido, porque no tengo información del sigma poblacional, ese es poblacional, pero sí tengo información de la muestra, de los datos que tengo, obtengo esas dos cantidades. Entonces, lo que yo hago ahora es reemplazar acá y buscar este valor en la tabla. Entonces, reemplazando y buscando este valor en la tabla, este valor resulta ser 1.7531. Esto es a partir de la tabla. Entonces te das cuenta, esto a partir de la muestra, a partir de la muestra, y a partir de la tabla, y tú tienes todo lo que necesitas para construir un intervalo de confianza. Por lo tanto, al reemplazar ahí, lo que tú tienes es que esto es 501.3.03 y esto es 506.47. ¿Qué puedes decir tú acerca de la aseveración de que las cajas deberían pesar 500 gramos? Imagínate una caja de cereal de 500 gramos y tú encuentras esto, significa que le estás echando más de lo que corresponde, o sea, estás perdiendo dinero. Entonces el intervalo de confianza te sirve para saber, mira, con un 90% de confianza tú le estás echando más de lo que corresponde. Entonces podrías tomar alguna medida respecto a ese tipo de cosas. Entonces la estadística lo que ayuda es a tomar decisiones, ¿verdad? Pero las decisiones las toma finalmente la persona que tiene el problema. Nosotros proveemos esa información para, si es que es de utilidad en este caso. ¿Qué sucedería si calculáramos un intervalo de confianza del 95%? ¿Sería más amplio o más pequeño? Un intervalo de confianza sería más amplio, ¿verdad? Entonces a lo mejor contiene al 500. Entonces eso significa que tú podrías pensar la estadística del siguiente punto. Dime qué es lo que tú quieres que pase y yo invento el procedimiento para que eso pase. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque la confianza del intervalo se fija al comienzo. ¿Cuál es el máximo error que tú puedes permitir? 10%. Ah, perfecto. Si el máximo error que puedo cometer es 10%, entonces mi intervalo de confianza es este. Y tú tomas una decisión respecto a esto. Pero tú no puedes preguntar, hazme el intervalo de confianza y después te digo el error. ¿Por qué? Porque en el fondo después tú vas a elegir aquel error que es conveniente para ti. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que uno hace usualmente es proveer no solamente un intervalo de confianza del 90, sino que tú podrías decir, mira, para un intervalo de confianza del 90%, esto sucede. Para un intervalo de confianza del 95%, esto sucede. Y para un intervalo
del 97.5% eso sucede. Y basado en esta información, entonces, yo tomo una decisión. Pero no así elegir el que más te conviene.